Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Alexei Grigorievich Bobrinsky. Él fue un hijo ilegítimo que tuvo la zarina Catalina la Grande pocos meses antes de que ésta diese un golpe de estado, siendo un hijo no deseado que fue entregado a otra familia y que nunca fue querido por dicha zarina, quien llegaría a considerarlo como un caballero indigno que no merecía ningún hueco dentro de la corte rusa, donde era conocido como el bastardo de la zarina, encontrando tan solo algo de comprensión en su medio hermano, el zar Pablo I de Rusia, compartiendo los hermanos el odio y el rencor que ambos sentían hacia su madre, la zarina. Espero que os guste esta biografía. Alexei Grigorievich Bobrinsky nació el 11 de abril de 1762 en la ciudad de San Petersburgo, en Rusia. Él fue un hijo ilegítimo que tuvo su madre, la zarina Catalina la Grande, con uno de sus amantes más famosos, el noble y militar ruso Grigori Orlov. El niño recibió el nombre de Alexei en honor a su tío paterno, el militar y estadista Alexei Orlov, quien además sería nombrado como el padrino del recién nacido. El niño nació unos meses antes de que su madre diese un golpe de estado en contra de su marido, el zar Pedro III de Rusia, para así usurpar el trono ruso gracias a la ayuda de los hermanos Orlov. Catalina la Grande intentó disimular lo mejor posible aquel embarazo para que su marido no sospechase nada, debido a que el matrimonio no convivía bajo un mismo techo desde hace algún tiempo, y a diferencia de sus otros hijos, no pudo hacerlo pasar como hijo del zar, como ya había hecho con su primer hijo y heredero, el zarevich Pablo, quien supuestamente fue hijo de uno de los primeros amantes de la zarina, el chambelán ruso Sergei Saltykov, o como su hija Ana Petrovna, quien fue reconocida como hija del zar Pedro III, pero que en realidad era hija del rey de Polonia y gran duque de Lituania, Estanislao II Poniatowski. Cuando la zarina Catalina ya no podía seguir ocultando más su embarazo, se mantuvo alejada de la vida pública y permaneció recluida en sus habitaciones privadas junto a sus sirvientes más fieles, mientras aseguraba encontrarse un tanto indispuesta, alumbrando así en secreto al pequeño Alexei. Pero para evitar que la noticia de aquel nacimiento llegase hasta los oídos de su marido el zar, Catalina la Grande pidió a uno de sus sirvientes más cercanos y de confianza, Vasily Skirin, que quemase su propia casa, ya que la zarina era conocedora de que a su marido le encantaba observar grandes incendios, sin una estrategia que llevaría a cabo la zarina en diferentes ocasiones a lo largo de su matrimonio con Pedro III de Rusia, para mantenerla así distraído mientras la zarina Catalina operaba entre las sombras, ya fuese con sus amantes, las intrigas palaciegas o para idear el golpe de estado que daría junto a los hermanos Orlov en el año 1762, tan solo 3 meses después del nacimiento de Alexei, y que supuso que el zar Pedro III acabase siendo apartado del trono y posteriormente ejecutado, convirtiéndose así su madre en emperatriz titular de todas las Rusias, bajo el nombre de Catalina II de Rusia. Nada más nacer, Alexei fue entregado a la familia Skirin, siendo así criado junto a los hijos del sirviente más leal que llegó a tener la zarina Catalina, recibiendo así la familia una buena pensión para la manutención del niño, algo que le permitió el criarse en un ambiente cómodo en la ciudad de Bobriki, actualmente conocida
como Novomoskov. Después, cuando tenía tan solo 8 años de edad, el niño fue enviado por algunos años a la ciudad alemana de Leipzig, donde fue internado en un colegio militar, donde compartió crianza y educación con los hijos de algunas de las familias que pertenecían a la nobleza alemana. Alexei fue descrito durante su infancia como un niño demasiado débil y delicado. Incluso su apariencia era la de un niño delgado, bajito y enfermizo, siendo muy posible de que su debilidad fuese a causa de un mal desarrollo durante la gestación, debido a que se sabe que la zarina Catalina continuó con su vida como si no estuviese embarazada, llevando ajustados corsés, participando en largas audiencias y veladas, montando a caballo o asistiendo a bailes y a fiestas, donde comía y bebía sin medida. Incluso no descansaba cuando ésta sufría de un gran cansancio, de malestares o de las náuseas típicas del embarazo, mostrándose en todo momento como una mujer jovial y activa que no se encontraba embarazada. Durante su infancia y adolescencia, Alexei apenas tuvo contacto con su verdadera madre, aunque sí coincidió con ella en alguna que otra ocasión, como hijo adoptivo que era del sirviente Vasily Skrim, aunque aquellos encuentros duraban unos pocos minutos y apenas había contacto entre ellos. Se desconoce si Alexei sospechó durante su adolescencia si era hijo de la zarina, aunque sí hay constancia de que recibió un trato más especial que el de sus hermanos adoptivos. Por ejemplo, cuando tan solo tenía 13 años de edad, él se convirtió en alumno de Iván Betskoy, un intelectual ruso que ejercía como consejero de la emperatriz Catalina, aprendiendo junto a este distintas materias como matemáticas, geografía, historia, filosofía y ciencias naturales. Es más, su tutor logró que el muchacho empezase a sentir cierto gusto por el conocimiento. También recibió una estricta educación militar por parte de José Rivas, un noble de origen español que sirvió como almirante de la Marina rusa. Pero este hombre era demasiado estricto, además de que llevaba una vida un tanto lasciva, marcada por el alcohol y las mujeres. Pero aún así, Alexei recibió un trato especial y logró completar su formación militar, convirtiéndose en oficial del ejército ruso. En el año 1775, al muchacho se le entregó el apellido Bobrinsky, en honor a la ciudad en la que se había criado junto a la familia Skrim, siendo esta población cedida por parte de la zarina a Alexei cuando tan solo tenía 3 años de vida. Pero ante su minoría de edad, esta población había sido administrada por su familia adoptiva. En el año 1781, Alexei recibe una carta por parte de la zarina, donde la gobernante reconocía su maternidad y le confesaba que su verdadero padre era Grigori Orlov. Pero pese a confesarle tal cosa, le pidió que no usase ninguno de los apellidos de sus 2 progenitores, debido a que era un hijo ilegítimo. En cambio, sí se le permitía el poder usar el nombre de su padre, empezándose así a llamar Alexei Grigorievich Bobrinsky, descubriendo de esta manera su verdadero origen cuando ya tenía 19 años de edad. Según se cuenta, Alexei siempre había sido un joven tímido, reservado, obediente y débil de carácter, que nunca había dado problema alguno a sus padres adoptivos. Pero desde que descubrió que era hijo de la zarina Catalina, su comportamiento cambió radicalmente, convirtiéndose en un joven rebelde, impulsivo y maleducado. Tras descubrir quiénes eran sus verdaderos padres, el joven inició un largo viaje por Rusia que le llevaría a visitar hasta 15 ciudades distintas y después realizó una gira por Europa. Pero durante aquellos viajes,
Alexei se acabaría yendo de la lengua y le confesó a varias personas quiénes eran sus verdaderos padres, además de protagonizar algún que otro escándalo público, especialmente en París. Aparte de que empezó a contraer grandes deudas y empezó a meterse en una serie de problemas a causa de la mala vida que estaba llevando por culpa de las mujeres, el alcohol y el juego. Por esta razón, cuando regresó a Rusia, su madre, la zarina Catalina, le prohibió entrar en la ciudad de San Petersburgo y le obligó a exiliarse en la ciudad de Revel, actualmente conocida como Tallinn, en Estonia, instalándose así en la fortaleza de dicha ciudad. Durante su estancia en dicho lugar, Alexei empezó a visitar muy a menudo la casa del comandante de dicha fortaleza, el barón Voldemar de Unger-Stenberg, enamorándose así de la hija de dicho hombre, una joven llamada Ana. Pronto, ambos jóvenes iniciaron un noviazgo que no sería aprobado por los padres de la novia, debido a que estos habían escuchado rumores sobre que la zarina Catalina estaba ideando un casamiento para su hijo ilegítimo con una noble alemana, y pensaban de que si la emperatriz descubría aquella relación amorosa, ésta podría ordenar encarcelar a los varones por no obedecer a la gobernante rusa y ordenar que Ana fuese encerrada de por vida en un convento. Finalmente, ante la insistencia de los novios, la boda entre Alexei y Ana se acabaría celebrando el 16 de enero de 1796 en la ciudad de Revel. Para entonces, él tenía 33 años de edad en el momento de la unión y ella 26. Cuando aquella noticia llegó a San Petersburgo, la zarina Catalina reclamó la presencia de los recién casados en la corte rusa, y ante la sorpresa de muchos, la emperatriz recibió de buen agrado a su nuera. Es más, llegó a decirla estas palabras en cuanto se conocieron: ¿Y no tuviste miedo de casarte con este caballero indigno? Hay constancia de que Catalina la Grande no sentía simpatía hacia su hijo Alexei, especialmente tras haber protagonizado algunos escándalos durante sus viajes por Rusia y por Europa, avergonzándose de ser su madre. Unos meses después de haberse celebrado esta boda, la zarina Catalina falleció, siendo así sucedida por su otro hijo, el zarevich Pablo, quien pasó a ser conocido como Pablo I de Rusia. Cuando su medio hermano asumió el control del Imperio ruso, ordenó que Alexei regresase a la ciudad de San Petersburgo, entregándole así el título de conde de Bobrinsky. También le quitó las restricciones que le había puesto a su madre y le entregó una serie de propiedades y de tierras que en su día habían pertenecido a su padre, el noble y militar Grigori Orlov, todas menos el palacio de la Gatchina, que se había convertido en propiedad de la familia imperial rusa, debido a que este palacio había sido ordenado construir por la fallecida Catalina la Grande como regalo para su amante Grigori Orlov. Alexei también recibió una serie de honores y de rangos militares que en su día habían pertenecido a su padre biológico, convirtiéndose así en general del ejército ruso, sin apenas tener experiencia dentro de la milicia. Gracias a que su hermano le había quitado todas las restricciones que en su día le había puesto su fallecida madre, Alexei pudo instalarse junto a su esposa Ana en la ciudad de San Petersburgo. También empezó a visitar de vez en cuando la corte rusa, donde llegó a mantener una buena relación con su medio hermano, el zar Pablo, uniendo a los hermanos el profundo odio y el rencor que ambos guardaban hacia su fallecida madre. Los condes de Bobrinsky
establecieron su residencia oficial en una enorme finca que llegaron a poseer en la ciudad de Bogorodsk, aunque también pasaban algunas temporadas en la ciudad de San Petersburgo, lugar donde su esposa llegó a alumbrar a algunos de los hijos que tuvo el matrimonio. En el año 1798 nació una niña que se llamó María, la cual se casó con un príncipe ruso de la poderosa y rica familia Gagarin. En el año 1800 nació Alexei, quien llegó a fundar la primera empresa productora de azúcar del Imperio ruso. En el año 1801 nació Pavel, quien desempeñó una carrera militar y contrajo un matrimonio secreto que no fue aprobado por su madre. Y en el año 1804 nació Vasily, quien también desempeñó una carrera militar como miembro del regimiento de los húsares de salvavidas. El matrimonio tuvo 4 hijos en común, llegando todos ellos a edad adulta. Alexei lleva una vida tranquila junto a su esposa Ana, los cuales lograron mantener un matrimonio feliz y estable. Los condes pasaron algunas temporadas en la corte rusa, donde fueron muy bien recibidos por la familia imperial, especialmente su esposa, quien era descrita como una mujer educada, amable y elegante. Es más, esta mantuvo una relación muy cercana con la emperatriz María Feodorovna y se convirtió en la tía favorita del futuro zar Alejandro I de Rusia, quien solía visitar bastante a menudo la casa de sus tíos los condes. Durante sus largos retiros en la finca que poseían en Bogorodsk, Alexei se dedicó a ampliar sus conocimientos sobre astronomía, mineralogía, ciencias naturales y sobre los avances agrícolas, pero finalmente él acabaría sufriendo de un derrame cerebral que le acabaría dejando medio cuerpo paralizado, muriendo así pocos meses después, el 20 de junio de 1813, a los 51 años de edad. Tras fallecer, su esposa siguió estando muy unida a la familia imperial rusa y pasaría largas temporadas en la ciudad de San Petersburgo, sobreviviendo así a su marido por 33 años. Los descendientes de los condes de Bobrinsky acabarían convirtiéndose en personajes destacados de la sociedad rusa, llegando a estar presentes tanto en el mundo de los negocios como en la política y en las ciencias, convirtiéndose en una familia bastante destacada y que aún se mantiene viva a día de hoy. Alexei fue un hijo ilegítimo que por unos cuantos años creció sin saber cuál era su verdadero origen, aunque se desconoce si él llegó a dudarlo en algún momento de su infancia o adolescencia, debido a que tuvo ciertos tratos de favor a diferencia de sus hermanos adoptivos, recibió una mejor educación o una serie de privilegios, como el tener su propio apellido o una población bajo su poder desde que era tan solo un niño. El hecho de descubrir que era un hijo legítimo de la zarina Catalina cambió por completo su forma de ser por algunos años, siendo algo que posiblemente le afectó emocionalmente, ya que pasó de ser un joven tímido, obediente y reservado a ser todo lo contrario, ganándose así el rencor de su madre biológica, quien nunca le llegaría a aceptar o a tratar como un hijo. Incluso le apartó de la corte rusa al considerarlo como un caballero indigno. Alexei acabará encontrando algo de comprensión en su medio hermano, el zar Pablo I de Rusia, compartiendo así ambos el odio y el rencor que sentían hacia su madre, algo que les uniría bastante, permitiéndole así el poder disfrutar junto a su esposa Ana de una buena posición dentro de la corte, llegando a ser sus descendientes destacados personajes que sobresalieron dentro de la sociedad rusa.
Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Alexei Grigorievich Bobrinsky. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros hijos ilegítimos de la realeza que no fueron queridos o incluso fueron odiados por sus progenitores. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!